explicando, por todas estas cosas que hemos venido explicando, que nos ha también compartido el maestro Castrejón, acerca de los huecos emocionales que tenemos los alcohólicos y todo esto. Cuando descubrimos el alcohol, muchos de nosotros podíamos entrar en intimidad gozosa con la gente, teníamos esta sensación de que la vida era buena, de que era hermosa, etcétera, etcétera, porque nos permitía olvidarnos un poco de nuestra problemática. Para la gente normal siempre siguió siendo eso, pero para nosotros no. Dice, nos dominaba un deseo compulsivo de disfrutar la vida como antes y estábamos obsesionados por el pensamiento de que gracias a un renovado milagro pudiésemos retomar el control de nosotros mismos y cumplir ese deseo. Fíjense, en los capítulos 1 y 2 vimos la obsesión esta, incluso en el tercer capítulo, en algo más sobre el alcoholismo, vimos esta obsesión, esta mentira que siempre nos contamos a nosotros mismos de que iba a haber algún milagro, alguna situación inesperada, algo que nos iba a permitir tomar el control y seguir bebiendo sin problemas. Mientras menos nos toleraban las personas, más nos retirábamos de la sociedad. A medida que nos sujetábamos aún más a su majestad el alcohol, aquí ya utiliza este término de su majestad el alcohol. ¿Se acuerdan en el capítulo, en la historia de Bill, él dice el alcohol era mi amo, y aquí ya utiliza para nosotros los alcohólicos está esta figura de su majestad el alcohol. La bruma glacial de la soledad se abatía sobre nosotros, ciudadanos temblorosos de su reino de mente, más y más espesa, más y más negrura. Fíjense, éramos esclavos sumisos de su majestad el alcohol y del dominio, de ese dominio insano que tiene el alcohol sobre nosotros. Momentáneamente, dice, lo lográbamos. Y después la locura y el horrible despertar para enfrentar a los espantosos 4 caballeros del Apocalipsis. Fíjense, momentáneamente lográbamos cierto control y eso, pero luego, dice, el horrible despertar para enfrentarnos a los espantosos 4 caballeros del Apocalipsis. El terror, el aturdimiento, la pasión, la desesperación. Fíjense cómo sentíamos ahí, cómo nos sentíamos nosotros ahí, muy o bastante, digamos, ya perdidos, nos sentíamos ya bastante perdidos, bastante dominados por el alcohol y bueno, pues de repente venía el terror, el aturdimiento, la frustración, la desesperación, porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué nos estaba pasando y mucho menos sabíamos qué hacer, qué debíamos hacer, para dónde jalar, etcétera, etcétera. Entonces dice, en uno de nuestros momentos de abstinencia, en uno de sus pocos momentos de abstinencia, un gran bebedor diría, no me hace falta para nada el alcohol. O sea, muchas veces, recuerden ustedes, en la actividad alcohólica, cuántas veces dejaron de beber algunos días y entonces al ir sintiéndose mejor, decía uno, no, pues ahí está, no me hace falta el alcohol, ¿no? Como que a mí no me inquieta el no tener alcohol en mi organismo, ¿no? Pero
Eso era un engaño también. Sabemos, dice, que nuestro amigo es como el niño que silba en la oscuridad para demostrar que no tiene miedo. O sea, como aquellos niños que van caminando así en la noche a medianoche en un lugar oscuro y empiezan a silbar para espantarse su miedo. Pues así el alcohólico dice que no tiene miedo, que a él no le hace falta el alcohol para mantenerla vertical, para mantenerse en equilibrio. Y sabemos nosotros que no es así. Sabemos que un alcohólico, decía Silborn, si no tiene una dosis de alcohol dentro de su organismo, está inquieto, irritable y descontento. Esa es nuestra condición comúnmente, regularmente. Entonces, tenemos nosotros que buscar la manera de entender estas cosas, y aquí en el libro nos va brindando una serie de argumentos basados en experiencias, porque estos son argumentos y estos argumentos están basados en experiencias, no son argumentos que se hayan sacado de la manga los primeros alcohólicos y que hayan dejado, digamos, que estén hablando nada más porque piensan que es así, porque teorizan que es así. Ya hemos dicho que el libro grande es una compilación de experiencias. Todo esto son conclusiones a las que llegaron después de estar platicando entre ellos, como lo hacemos nosotros normalmente en el grupo. Y aquí, por ejemplo, ellos dicen que todo aquel que dice no me hace falta el alcohol, como muchas veces hay compañeros incluso en el grupo que de repente nos dicen, yo soy un alcohólico, pero que no voy a beber nunca. O sea, dicen, se suben a tribuna o a nivel de las pláticas, dicen, yo ya no voy a volver a beber jamás. Aquí nos dice que eso es producto del miedo, como el niño que sirve en la oscuridad para demostrar que no lo tiene. Dice, dentro de sí piensa que daría cualquier cosa por poderse tomar media docena de cervezas con la certeza de salir indemne. Llegará el día en que no podrá imaginar la vida, sea con alcohol o sin él. Fíjense, por esta condición que tenemos nosotros de estar sin alcohol, desequilibrados, inquietos, irritables, descontentos, o completamente en borrachera seca, con los 8 síntomas esos que refiere por ahí el doctor Elizondo, que hizo un folleto ahí con 8 síntomas, y luego ya le pusieron más, pero ese es el alcohólico cuando está borracho seco, cuando está inquieto, irritable, descontento, no concibe la vida ni con alcohol ni sin alcohol. Entonces dice, y ese día conocerá entonces una soledad como muy pocas personas lo han conocido, porque no hay nada que pueda ayudar a sentir mejor a un alcohólico, si no es la bebida, pero en el caso de nosotros ya no podemos beber, y entonces si no estamos practicando el programa, pues vamos a caer en esos vacíos existenciales, en esa especie de síndrome de vacío emocional, en una especie de síndrome de un vacío emocional, de
La gente, si ustedes pueden ver cómo mucha gente de repente hagan de cuenta como que le apagan el brillo a la televisión, como que le quitan el brillo a la televisión. Así sucede con algunos compañeros, con algunos alcohólicos. Si no estamos practicando el programa, hagan de cuenta que le quitan el brillo a la vida. Y entonces no se ve por dónde, no se, como que se apaga la energía emocional. Viene una especie de desconexión emocional, una especie de síndrome de desconexión emocional, y entonces el alcohólico se queda así como que ve todo en gris, como que la vida no tiene ningún sentido, como no encuentra la salida, ¿no? Y esos estados son peligrosos. Dice, entonces comprenderá usted, dice, ricos o pobres, de la clase social elevada o baja, ellos son los futuros miembros de Alcohólicos Anónimos. Entonces comprenderá usted qué cosa significa dar algo de usted para que otros puedan sobrevivir y volver a descubrir la vida. ¿Cómo han podido salir de una miseria tal, de tal deshonor y de su situación tan desesperada? Si las desea sobre cualquier otra cosa y está dispuesto a hacer uso de nuestra experiencia, estamos seguros que le hemos dicho, que lo que le hemos dicho ocurrirá. Esperamos que cuando este modesto libro sea lanzado sobre una marea mundial de alcoholismo, los bebedores derrotados se asirán a él para seguir sus sugerencias. ¿Qué es lo que nos prendía la mecha de las pasiones, de las emociones? Todo eso era el alcohol. Nosotros bebíamos para despertar pasiones y luego para ahogar esas mismas pasiones, dice ahí, y nunca nos saciábamos. Dice, muchos estamos seguros, se pondrán de pie y empezarán a caminar. Ellos avisarán a otros individuos enfermos y grupos de alcohólicos anónimos surgirán en toda ciudad y en todo pueblo. Esa es una especie de profecía que se cumplió con el tiempo. Vemos aquí cómo esto que dice Bill W. se fue haciendo realidad. Dice, ellos avisarán a otros individuos y grupos de alcohólicos anónimos surgirán en toda ciudad y en todo pueblo. Hoy hay en 180 países alcohólicos anónimos. Aquí nada menos en la Ciudad de México hay alrededor de 14,000 grupos de AA. Y serán un refugio para aquellos que tienen que encontrar una salida, dice. En el capítulo Trabajando con Otros, eso es lo que nos da, digamos que la posibilidad y la capacidad a nosotros de salir adelante, de no quedarnos desconectados emocionalmente, ¿no? De no quedarnos con esos síndromes de picos emocionales, de euforias o de depresiones constantes. El trabajo con otros alcohólicos, con el programa y transmitir la experiencia a otros alcohólicos. Esta es una de las cosas que delinea con mayor fuerza y vigor este capítulo. Dice, usted se dio una idea de nuestro modo de acercarnos y ayudar a los demás a recuperar la salud. Quizá la mejor forma de darse una idea sobre su futuro sería describirle cómo ha crecido nuestra agrupación. Todos los que estamos en Alcohólicos Anónimos sabemos cómo va creciendo Alcohólicos Anónimos. Sabemos nosotros que la gente que va, digamos, la gente que esté en el grupo, de repente cumple sus cosas, se empieza a recuperar y le transmite esta experiencia de recuperación
a otros, a los que van llegando. Y esos que van llegando, al rato hacen su, o le transmiten a otros también su experiencia. Y al paso del tiempo, algunos miembros de ese grupo se van a otro lado o hay alguna desaveniencia, incluso las desavenencias dentro de los grupos sirven para formar otros grupos cuando no hay acuerdo entre algunos compañeros con otros, de repente se van algunos del grupo y esos abren otro grupo. De tal manera que, como lo decía Bill W., en la economía de Dios nada se desperdicia. Entonces, hasta estos desencuentros a veces con los mismos compañeros del grupo, o por necesidades de trabajo, o porque se van a vivir a otro lado, se abren nuevas fuentes de Alcohólicos Anónimos. Dice, he aquí una breve reseña. Dice, hace casi 4 años, que recuerden que salió el libro en abril de 1939, y en 1900, dice, Bill está hablando de 4 años atrás, dice, en 1935, uno de los nuestros hizo un viaje a una ciudad del oeste de los Estados Unidos, se refiere a la ciudad de Akron, Ohio. Desde el punto de vista de negocios, el viaje terminó como un fracaso. Si hubiese tenido éxito en su asunto, hubiera conseguido establecerse financieramente, lo que en esa época era de gran importancia para él. Recordemos que Estados Unidos venía apenas en un plano de recuperación económica. Recuerden que en 1929 hubo una gran catástrofe económica, el quiebre de la bolsa de Wall Street y todo eso, y entonces Estados Unidos estuvo pasando por un periodo, bueno, todo el mundo, ¿no? Pasó por un periodo bastante complicado, y llegaron a 1935. Dice, desde el punto de vista de negocios, este viaje terminó como un fracaso. Si hubiese tenido éxito en su asunto, hubiera conseguido establecerse financieramente, lo que en esa época era de gran importancia para él. Este asunto fue para él motivo de muchos rencores y de muchas polémicas. Todavía físicamente débil y sobrio, desde hacía solo unos cuantos meses, comprendió el peligro de su situación, obviamente porque había tenido conflictos con las personas con las que donde fue a buscar el trabajo, la imposibilidad de conseguirlo, el rencor que le surgió a él, y los asuntos que trató, que eran de gran importancia para él, y la empresa esta no le dio el trabajo. Entonces podemos ver ahí cómo también la mano de un poder superior hizo que de alguna forma no le dieran a Bill W. el trabajo, y entonces él no lo consiguió, y se puso mal. Tenía 4 años apenas sin beber, bueno, un poquito más de 4 años. Él dejó de beber en 1934. Acuérdense que Bill W. llega en diciembre de 1934 al Hospital Towns, es cuando tiene su experiencia, y a partir de ahí deja de beber. Entonces, dice, todavía físicamente débil y sobrio desde hacía solo unos cuantos meses, comprendió el peligro de su situación. Eso le sucedió en el 35, ¿no? En un extremo del hotel se encontraba, debajo de un vidrio. Les digo, escribió el libro 4 años después. Esto que le sucedió fue en mayo de 1935. Él había dejado en diciembre del 34 de beber, o sea, tenía unos cuantos meses. En un extremo del hotel se encontraba, debajo de un vidrio, la lista de las iglesias locales.
Al otro extremo de la estancia, una puerta daba a un bar totalmente atrayente. Fíjense cómo ahí está parado en medio de la disyuntiva Bill W., en medio de una disyuntiva esta que nos plantea él mismo en el cuarto y en el quinto capítulo, que nos dice que hay que escoger entre morir por alcoholismo o buscar una base espiritual donde apoyar, dice así, nuestra miserable existencia, dice Bill W. Entonces, fíjense, ahí estaba él. Entonces, estaba Bill ahí en esa disyuntiva. De un lado estaba la lista de las iglesias locales y del otro extremo estaba el bar. Ahí estaba en esa, o se iba a beber y moría, y probablemente hubiese sido el inicio del fin, o buscaba ayuda buscar a alguna persona con la que pudiera hablar en las iglesias locales. Evidentemente él no podía beber, pero ¿por qué no sentarse con buenas esperanzas a una mesa con una botella de refresco enfrente? Ya le había pasado, acuérdense que también en la historia esta de Bill, que vimos en el primer capítulo, dice él que se había ido a jugar golf, ya había pasado un tiempo sin beber, se va a jugar golf el día del armisticio, y de la Primera Guerra Mundial, el día del armisticio, que quiere decir cuando terminó la Guerra Mundial, la primera, y entonces dice que encuentra una persona, está tomándose un refresco, le cuenta todo lo que le pasó con el alcohol, y después pide una copa de alcohol, y la persona que está frente a él le dice, después de todo lo que me ha contado, ¿va a beber? Y le dice, debe estar usted completamente loco. Y dice que Bill voltea y lo ve y le dice, sí lo estoy, y se empina la copa de alcohol. Entonces, estaba en esa condición, ya salía, dice, ¿por qué no sentarse con buenas esperanzas a una mesa con una botella de refresco enfrente? Ya sabía que si lo hacía, iba a beber. La vieja e insidiosa aberración de la primera copa, esa era cómo empezaba. La obsesión comienza como un gusanito, como una... La obsesión es igual también que la semillita del grano de mostaza, dicen, que empieza por algo muy pequeño, por esta idea de que si voy y me siento a tomar un refresco, no pasa nada, y luego empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que se convierte en el mecanismo que activa nuevamente pedir la primera copa y a beber. Dice, la vieja e insidiosa aberración de la primera copa se apoderó de él otra vez. Se alejó temblando y se dirigió a la lista de la iglesia al fondo del hall. El sonido de la música y de voces alegres flotaban aún en el aire y llegaba hasta él. Imagínense cortar con toda esa vida de borracheras, de parrandas y de hundirse y sumirse en el alcohol para olvidar toda responsabilidad, para librarse de todo aburrimiento, de toda responsabilidad, de todo conflicto emocional y mental. Es muy fuerte, y todos los alcohólicos sabemos que esa es una gran necesidad para nosotros, que nosotros a nosotros nos repapaloteamos, te gusta este tipo de sensaciones que produce el alcohol, el efecto que produce el alcohol. Por eso no hay que acercarse a la primera copa ya nunca. Dice, pero ¿cómo olvidarse de su responsabilidad con su familia y con los hombres que morirían porque no sabían cómo restablecerse?
sí, los otros alcohólicos. Él había tenido, dice, cuando tuvo su experiencia espiritual, había tenido la visión de como que veía a muchos alcohólicos dejando de beber. Dice que pensaba que algún día se llenaría el estadio de los Gigantes con alcohólicos, cosa que sí se cumplió. Pero ¿por qué ese día decidió llamar en lugar de beber? Escogió una iglesia al azar en la lista, entró en una caseta telefónica y levantó el auricular. Fíjense, todo lo que, una odisea que pasó ahí en unos cuantos minutos. Su llamada al sacerdote lo condujo a la casa de cierta persona residente en esa ciudad, que antes capaz y respetada estaba ahora hundida casi en el fondo de la desesperación a causa del alcoholismo. Él tenía un deseo desesperado de dejar de beber, pero no veía la salida, pues ya había tratado muchas formas de escape. Dolorosamente consciente de ser de algún modo anormal, no se daba plenamente cuenta de qué cosa significaba ser un alcohólico. Aquí nos está hablando ya de Bob. Una vez que nuestro amigo le contó su experiencia, el hombre admitió que aun cuando ponía toda su voluntad de que era capaz, no podía cesar de beber durante mucho tiempo. Esa es la desesperación que tenemos los alcohólicos, el intento intentos de dejar de beber, intentos y más intentos de controlar la bebida, intentos y más intentos de buscar alternativas que nos ayuden a poder controlar y no picarse, no seguirse, no agarrar una juerga, no faltar al trabajo, no ofender a la gente, no quedar mal con la gente o con uno mismo, y nunca se logra. Entonces dice, ¿por qué? Y esta era su objeción, debía perder los pacientes que le quedaban y causar aún más sufrimiento a su familia, cometiendo la tontería de declarar su condición enferma. Él pensaba que si admitía que era un alcohólico, si admitía su enfermedad, el doctor Bob, entonces iba a perder a los pacientes que tenía. Y entonces al perder a sus pacientes, iba a lastimar más a su familia, más de lo que ya la había lastimado. Poco tiempo después, y justo cuando él pensaba que estaba adquiriendo un cierto dominio sobre su alcoholismo, se puso una borrachera magistral. Comprendió que debía afrontar honestamente sus problemas si quería que Dios le diese el dominio sobre todos ellos, incluyendo el alcohol. Fíjense lo que pensó o comprendió, que debía afrontar honestamente sus problemas si quería que Dios le diese el dominio sobre todos ellos, incluyendo el alcohol. Ya sabía que tenía, además de la bebida, un conjunto de problemas ahí que eran, estaban imbricados con su alcoholismo. Una mañana agarró el toro por los cuernos y se preparó a decirle a aquellas personas a las que más temía cuál había sido su problema. Con sorpresa, se encontró bien acogido y se dio cuenta de que muchos ya sabían que él bebía. Fíjense cómo nos sucede regularmente a nosotros. Nosotros pensamos que la gente no sabe que bebemos, que estamos bien cubiertos, que no se nota mucho nuestro alcoholismo, y ya toda la gente sabe que nosotros bebemos, ¿no? Temblaba mientras iba de un lado a otro
porque aquello podía significar su ruina, especialmente si se trataba de una persona de su profesión. O sea, si algún otro médico supiera la condición y a pesar de que ya la sabía, pues él pensaba que no. Le explicaron que tenía necesidad de ayudar a los alcohólicos y le preguntaron que si ella tendría entre sus enfermos a un alcohólico confirmado. Fíjense cómo todas estas cosas, todo este asunto nos va dando mucha tela de donde cortar, ¿no? Me gustaría que algunos de ustedes o un par de ustedes me hablara o nos hablara a todos los que estamos aquí de estas cosas, ¿no? De cómo muchas veces intentamos dejar de beber por otros medios, no creímos que estábamos enfermos cuando nos hablaron de Alcohólicos Anónimos y luego tuvimos que considerar que sí estábamos enfermos. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que realmente necesitaban estar en Alcohólicos Anónimos? Quizá algunos de ustedes se animen a platicarnos brevemente cómo descubrieron su condición, cómo se dieron cuenta algunos de los que están aquí que su condición era alcohólica. A ver, Alfredo, ¿quieres compartirnos algo de esto? Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Soy Alfredo, soy alcohólico. Pues después, ¿no? Después de haberlo perdido todo, ¿no? Tenía yo 33 años. Sí es cierto que en alguna ocasión hubo personas que se dieron cuenta de mi condición y me ofrecieron dejar de beber por medio de unas pastillas. Al principio el médico me dijo que esas pastillas me iban a ayudar a dejar de beber para siempre, ¿no? Pero me metió miedo, ¿no? De los síntomas que me podrían suceder si yo las tomaba y las combinaba con alcohol. Por el miedo dejé un tiempo, no creo que recuerdo que fueron como 2-3 meses, porque siempre tenía yo la sensación de querer beber, ya sea que estuviera yo con mis amigos, los acompañaba yo a algún lugar a donde ellos bebían y yo ya no podía estar ahí porque pues yo quería tomar, ¿no? Pero por el hecho de estarme tomando las pastillas, pues no podía, hasta que un día, pues si se dan cuenta, le voy a la América, ¿no? Entonces vino un clásico y ya no me interesó seguir tomándome las pastillas, no podía yo ver un partido del América sin beber. Esa fue la primera, pero ya cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Pasan los años, les vuelvo a repetir, ¿no? A mis 33 años estaba yo en la quiebra, ya nadie confiaba en mí, mi familia ya no quería saber absolutamente nada de mí. Entonces alguien por ahí me pasa el mensaje, obvio no acepto. Los primeros días o los primeros meses yo no acepto que soy alcohólico, porque como todos, ¿no? Yo decía, pues alcohólico a lo mejor es mi papá, yo estudié, yo no puedo ser alcohólico, ¿no? A mi edad, yo no soy alcohólico, ¿no? Cuando a mí me pasa alguien por ahí, me pasa más detallado el mensaje, a los 3 meses, yo termino ya en un plan completamente derrotado, ya no había para dónde. Entonces me acuerdo y como me había dicho, en un grupo de alcohólicos anónimos te pueden ayudar. Pero si tú quieres, porque si vas porque te mandaron tus papás, porque quieres recuperar las cosas materiales, no te va a servir. Tienes que ir porque debes de entender que estás enfermo. Y efectivamente, gracias a Dios, desde el primer día en que yo llego a un grupo de alcohólicos anónimos y me dan la junta de información y esa noche me piden que aborde yo la tribuna para dar mi punto de vista, no pude más. Desde esa primera vez lloré, acepté mi condición de alcohólico y esa obsesión por beber se fue. Ya ciertas 24 horas, gracias a Dios, hoy vivo totalmente diferente. Quiero Alcohólicos Anónimos, ahí se me dieron y se me han dado todas las cosas con las que jamás yo hubiera
podido imaginar, compañeros. Ok, bueno, pues gracias, Alfredo, por tu experiencia. Me gustaría una compañera, a ver si Tania nos quiere decir cómo se dio cuenta, cómo percibió que tenía el problema del alcoholismo y brevemente en su experiencia. Tania, ¿quieres compartirnos algo de esto? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Bueno, Adelante. ahorita escuchando a los compañeros, como tal, yo me considero dependiente a las relaciones tóxicas. Ok. No alcohólica, pero sí Ujú. dependiente a las relaciones tóxicas. Ajá. ¿Cómo te diste cuenta, cómo llegaste a la conclusión de que tenías este Pues tipo de compulsión o de adicción? yo más que nada bueno, tomé el taller, pertenezco al área de quinoterapia de la Secretaría y Ujú, trato con personas con diferentes problemas. Mi ujú. intención fue aprender cómo apoyar a este tipo de situaciones, pero dentro de las juntas me he dado cuenta que soy dependiente y codependiente de las personas. Ok. Bueno, pues gracias, Tania, por tu Sí. experiencia. No se escucha. ¿Algún testimonio más de los que no han participado? A ver, Roberto S., ¿no quieres compartirnos cómo te diste cuenta de tu problemática? Sí, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Roberto, soy de enfermo alcohólico. Hola, Después Roberto. de, después de pasar todo esto que habla ahorita, me estaba yo riendo porque me estaba acordando de esa frustración, de esa desesperación. Me pasan el mensaje y llego a un grupo a donde empiezan a hablar. Obviamente, en la primera sesión yo no me doy cuenta porque yo no les creía. Yo no creía lo que ellos comentaban. Yo decía, no, ellos no, ellos están mal, están diciendo cosas que no es cierto. Con el paso del tiempo me invitan a hacer un cuarto y quinto paso y llego yo a hacer ese cuarto y quinto paso y al estar escribiendo me voy dando cuenta de la realidad de todos mis problemas, ¿no? Hasta dónde ya había llegado yo con el alcohol, cuando yo pensaba que nadie se dio cuenta, que yo no bien mi alcoholismo. Entonces me empiezo a dar cuenta y empiezo a ver la realidad y digo, no, pues yo estoy más adentro del alcoholismo que otros. En ese momento es cuando yo empiezo a mis primeros a darme cuenta de realmente cuál era mi realidad dentro del alcoholismo, con una familia a punto de perder, sin trabajo, todo lo que se había perdido. Entonces yo en ese momento me empiezo a dar cuenta y al estar platicando con estas personas que me ayudaron, pues más me voy dando cuenta, más me va ampliando el panorama y empiezo eso es todo. Ok, gracias, Roberto. No se escucha. Ok, bueno, ya escuchamos cómo de diversas maneras se fueron o nos hemos dado cuenta y hay muchas formas de darnos cuenta de nuestra problemática, pero generalmente tienen esta misma, digamos, seguimos casi siempre el mismo esquema de concientización del problema alcohólico.
entonces les decía aquí, nos dice que este hombre, bueno, pues de Akron, el doctor Bob, pudo entender también la problemática que tenía. Y dice, sigue el capítulo, dice, pero es una buena persona cuando está sobrio, aunque se ha recuperado aquí 8 veces en los últimos 6 meses. Cuando van a visitar al tercer alcohólico, a Bill D. Esto también lo relata en este capítulo. Acuérdense que así fue creciendo Alcohólicos Anónimos. Estaba Bill W, habla con Bob, luego hablan con Bill D, aunque ya tenía el vínculo entre Bill y Evie y Bill y Rowland Hazard estaba establecido. Rowland Hazard, el millonario aquel que va a visitar a Carlos Gustavo Jung y todo eso, nunca estuvo en Alcohólicos Anónimos. Evie sí estuvo en Alcohólicos Anónimos, pero tampoco logró él dejar de beber completamente. Creo que nada más 2 años, parece ser que nada más 2 años de todo el tiempo que estuvo Bill tratando de ayudarlo, nada más 2 años pudo dejar de beber, pero ya estaba muy mal a causa de que su alcoholismo había sido muy prolongado. Entonces dice, aquí es cuando van a ver a Bill D, dice, pero era una buena persona cuando estaba sobrio. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cuadro que seguramente por ahí algunos de ustedes han visto en los grupos, que se llama El Tercer Alcohólico? Algunos de ustedes lo han de haber visto ya, que era el famoso Bill D. Y Bill y el doctor Bob pues van y hablan con él. Hay un cuadro ahí, una imagen muy famosa de este personaje. Este cuate fue pues visitado por ellos dos para intentar que también, intentaban también que Bob fuera adquiriendo fortaleza, y además él tenía experiencia con este tipo de asuntos porque, bueno, pues él era médico, sabemos, eso lo sabemos perfectamente nosotros en la comunidad, que él era médico y había tratado o trataba a mucha gente, pero no tenía la experiencia de tratar, digamos, alcohólicos, ¿no? De tratar gente con esta problemática de alcoholismo. Y y entonces van y visitan a este cuate, visitan al tercer alcohólico, a Bill D, y le empiezan a hablar de Alcohólicos Anónimos y el doctor Bob siente cómo esto le ayuda. Miren, aquí ya puse este cuadrito, por ahí lo tenía. ¿Se acuerdan ustedes de este cuadro? Seguramente algunos lo han visto ahí lo han visto algunos de ustedes ahí en algún grupo. Regularmente lo tienen. Los grupos tradicionales viejos de Alcohólicos Anónimos, o más o menos viejos, regularmente tienen este cuadro. Y bueno, pues aquí nos dice cómo van y hablan con él, y él está dispuesto porque ya está muy cateado, ya está muy traqueteado,
dice, fíjense, poco tiempo después, justo cuando pensaba que estaba adquiriendo un cierto dominio sobre el alcoholismo, se puso una borrachera magistral, comprendió que debía afrontar sus problemas y quería que Dios le diese dominio sobre todos ellos, incluyendo el alcohol. No, esto ya lo leímos, es lo del doctor Bob. Dice, aquí, bueno, pues les decían van a ver a Bill D. Dice, pero es una buena persona cuando está sobrio, aunque se ha recuperado aquí 8 veces en los últimos 6 meses. Fíjense, ya había estado 8 veces en 6 meses hospitalizado Bill D. Esto quiere decir que ya está en la fase crónica del alcoholismo. Creo que él fue en otro tiempo muy conocido como abogado en esta ciudad, pero por el momento está sólidamente inmovilizado. El uso de los principios espirituales en un caso como este no estaba tan bien experimentado como ahora. O sea, ahora ya los que estamos en el grupo de Alcohólicos Anónimos ya sabemos que lleva 80 años trabajándose este asunto. En ese momento pues, eran los primeros. Eran Bill W., el doctor Bob, y luego Bill D., este tercer alcohólico, el del famoso cuadro del hombre de la cama. Dice, pero uno de los 2 amigos dijo, alójelo en un cuarto privado. 2 días después, un futuro miembro de Alcohólicos Anónimos observaba con ojos vidriosos a los 2 desconocidos que permanecían a los lados de su cama. La desesperación se leyó en grandes letras sobre el rostro de este hombre cuando replicó, oh, pero es inútil, decía él, porque todos nosotros, acuérdense que nosotros somos gente prácticamente desahuciada o gente sin esperanza para resolver o solucionar el problema alcohólico. Nosotros somos gente, dice en inglés la literatura, hopeless, o sea, sin esperanza. Aunque aquí nos han dicho que somos desahuciados, somos sin remedio, en la literatura original dice sin esperanza, no hay esperanza para nosotros, a menos que tomemos esta ruta de Alcohólicos Anónimos. Esto es lo que nos enseña también el libro y que muchas veces no le damos importancia o lo tomamos a la ligera, pero para nosotros no hay esperanza más que esto. Durante 1 hora los 2 amigos le relataron sus experiencias de alcohólicos. Él supo que sufría una especie de envenenamiento grave, que esta afección deterioraba su organismo y le destruía la mente. No sé si ustedes hayan escuchado, pero el alcohol genera un montonal de enfermedades, no solamente 2 o 3 enfermedades por ahí, sino que genera un montón de enfermedades. Dicen que alrededor de pues 60, 70 enfermedades distintas genera el alcoholismo, la ingestión constante de alcohol o el uso de drogas, o también incluso las emociones negativas y los resentimientos, como ya nos lo explicó también el maestro Castrejón en alguna de las sesiones, generan muchos problemas físicos. Ya nos habló de lo que son las enfermedades psicosomáticas. Dice, y se habló largamente del estado de ánimo que precedía a la primera copa, fíjense. Él supo que sufrió una especie de envenenamiento grave, que esta afección deterioraba su organismo y destruía la mente. Y se habló largamente del estado de ánimo que precedía a la primera copa. ¿Qué es esto? Esta es la parte donde del tercer capítulo, donde nos habla de la manera de pensar del alcohólico, que nos dice que cambia uno de bebidas, que nos dice que busca uno lugares sórdidos, que nos dice que nosotros nos engañamos, como él pone los ejemplos aquellos del cuate que dejó de beber 25 años y volvió a beber y en 4 años se murió. Pone el ejemplo de aquel cuate
que se fue, que era el vendedor de coches donde había sido dueño antes, era empleado, y que se fue a hacer una venta o a ver a un cliente y se tomó un whisky, se echó una onza de whisky en la leche, y él estaba seguro de que no iba a volver a beber porque decía que se conocía a sí mismo, y esto le dicen ellos que no es suficiente. Ahí en ese capítulo nos dice que no es suficiente conocerse a sí mismo. Entonces, hay que desarrollarse, hay que buscar un crecimiento espiritual, porque esa es la única manera de salir adelante de esta enfermedad, a través de una experiencia espiritual. Que recuerden que el sueño, miren, rápidamente voy a poner aquí otra diapositiva. Ahorita se me está ocurriendo esto que es importante y no quiero dejarlo pasar sin explicar un poquito esta parte. Miren, cuando nosotros vamos a despertar, digamos, cuando estamos dormidos, porque eso es lo que para, digamos, para hacer una inferencia respecto a lo que nos sucede a nosotros con lo de la experiencia espiritual. Piensen ustedes en que esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo es la línea. Vamos a ponerlo un poquito más gruesecita esta línea para que la veamos mejor. Esta línea que está aquí la vamos a hacer más gruesa. Vamos a pedirla así y la vamos a ir haciendo crecer rápidamente. El color lo vamos a poner en negro para que se note. Tenemos esa línea, ¿no? Entonces, cuando nosotros dormimos, fíjense, es muy sencilla este ejemplo, esta inferencia. Cuando nosotros dormimos, cuando nosotros vamos a dormir, tenemos, hagan de cuenta que el proceso dura 8 horas, que es lo que nos dicen los expertos, que debemos descansar para recuperarnos bien. Debemos dormir 8 horas, más o menos. Entonces, aquí nosotros tenemos para que el sueño, digamos, dure 8 horas, tendríamos que entrar 4 horas, tendríamos que hacer 4 horas en la primera fase del sueño, que sería esta. Le voy a dar vueltas a este asunto, a ver si se deja. Sí, se deja. Miren, aquí tendríamos este trayecto de aquí hacia acá, debería durar 4 horas. Para que llegáramos al sueño profundo. Aquí estaría el tope del sueño profundo. Y tendría otro ciclo que sería de despertar en 4 horas para que volviéramos a estar despiertos. Entonces, algo similar nos sucede a nosotros. Nosotros vamos cayendo en la inconsciencia a través del alcoholismo y llegamos hasta este punto. Es cuando se dice que tocamos fondo, y para obtener un despertar espiritual, entonces vamos a ir poco a poco ascendiendo. A eso es a lo que le llama la variedad educacional William James, a que nosotros vamos a ir poco a poco despertando.
regularmente no vamos a despertar de golpe y porrazo nosotros. Vamos a ir despertando muy poco a poco, vamos a ir despertando gradualmente. Vamos a ir, digamos, el primer paso. Aquí vamos a suponer que este va a ser nuestro primer paso. Que este va a ser nuestro primer paso. Aquí vamos a tener el primer paso. Después, después vamos a tener aquí vamos a tener el segundo paso. Luego vamos a tener el tercer paso. Luego el cuarto paso y así sucesivamente hasta que lleguemos al 11º paso. Entonces, hasta acá ya en el 11º paso es cuando vamos a tener ya un despertar espiritual. Ya vamos a llegar aquí, el 11º paso está hasta acá, y entonces cuando ya tuvimos un despertar espiritual, primero llegamos a la inconsciencia total producida por el alcoholismo y luego fuimos paso a paso despertando. No fue de aquí hasta acá de un solo golpe como despertamos. Entonces, eso lo quería explicar porque me parece importante que nos demos cuenta que vamos a ir gradualmente. En el caso de la mayoría de nosotros, lo vamos a ir haciendo gradualmente. No vamos a tener, va a ser muy raro que podamos tener alguna experiencia espiritual así súbita como le sucedió a Bill o a Bob o a ellos, ¿no? Entonces, este cuate estaba ya en el fondo. Dice, durante 1 hora los dos amigos le relataron sus experiencias de alcohólico. Él supo que sufrió una especie de envenenamiento grave, que esta afección deteriora su organismo y le destruía la mente, y que habló largamente de su estado de ánimo a la primera copa. Ustedes dos saben de qué hablan, solo que yo no veo que pueda. Luego de escucharlo estoy muy convencido, más convencido que nunca de mi incapacidad para dejar de beber. O sea, ya estaba convencido de que había llegado a su fondo. Dice este cuate, el futuro miembro replicó, no veo que haya algo chistoso en esto. Los dos amigos hablaron de su experiencia espiritual y le explicaron qué cosa trataban de hacerlo comprender. Recé tanto a Dios en esas horribles mañanas cuando me atormentaba el dolor de cabeza. Juré y volví a jurar que no volvería a tomar una sola gota más, pero a las 9 de la mañana ya estaba ahogado nuevamente. ¿Cuántas veces nos pasó eso a nosotros, no? Que juramos que no volveríamos a beber y que todo ese tipo de cosas y resultó que de repente estábamos nuevamente bebiendo. Entonces, cuando no se ha tomado conciencia de eso, esto va haciendo gradualmente, ¿eh? En los 3 primeros pasos, como lo vimos anteriormente, vamos a reflexionar. Vamos a estar reflexionando. En los siguientes pasos, ya vamos a empezar a actuar y esa acción nos va a ir dando ese famoso despertar espiritual que necesitamos hacer como toma de conciencia para poder realmente llegar a un despertar espiritual total. No lo vamos a conseguir a la mitad del camino, porque como les decía aquí en la grafiquita está, que la voy a completar, se las voy a poner ahí en la completa ya ya para que la puedan bajar.
Aquí vamos el primero, segundo, tercer paso, estos son de reflexión. Luego vienen los siguientes pasos, cuarto y quinto paso. Luego vendría sexto y séptimo paso, octavo y noveno paso, y hasta ahí, hasta el noveno paso, hasta más o menos esta altura, ya estaríamos liquidando el pasado, nos estaríamos desligando de toda esta caída que tuvimos. Y ya en el décimo, onceavo paso, ahí obtendríamos ya lo que es nuestra experiencia espiritual. Esto ya está probado por los alcohólicos, por los primeros alcohólicos que llegaron por quienes iniciaron todo este asunto. Entonces, bueno, pues le explicaron esto a este cuate, lo que trataban de hacerlo comprender. Dice, recé a Dios esas horribles mañanas, juré y volví a jurar que no volvería a tomar, y luego otra vez estaba bebiendo, dice. Después agregó la certeza que tengo es que no hizo gran cosa por mí cuando trataba de luchar yo solo contra esa juerga alcohólica. No es juerga, aquí está equivocado, es que le tradujeron mal en algunas cosas, pero es compulsión, no es juerga, contra esa compulsión alcohólica. Cuando trataba de luchar yo solo contra esa compulsión alcohólica. Al tercer día, el abogado puso su vida al cuidado de su creador y declaró completamente dispuesto a hacer cualquier cosa que fuera necesaria. Su mujer vino a su encuentro sin casi atreverse a tener esperanza, aunque encontró algo diferente en su marido. Se involucró en una campaña electoral, hizo discursos, frecuentó toda clase de lugares, quedándose a veces de pie toda la noche. Más de un alcohólico, después de haber entrado, sale con una solución a su problema. Quedó seducido por la alegría que reinaba en el interior, por las personas que reían de sus propias desgracias. Fíjense, esta parte es muy importante porque ya sabemos y entendemos, como les decía en algún momento, en esa oración que tiene, en esos resultados de la oración, uno de los resultados de la oración es que vamos a empezar a ver las calamidades y las dificultades como nuestras enseñanzas y nos podremos reír después de esas mismas. Pero ¿qué comprendían las de él? La expresión de los rostros de las mujeres es algo indefinible en los ojos de los hombres. El ambiente estimulante, fíjense, la expresión de los rostros de las mujeres dentro de A, ese algo indefinible en los ojos de los hombres. El ambiente estimulante y electrizante del medio, todo concurría para convencerlo de que al final había encontrado un refugio. El brillo que tienen los ojos de los alcohólicos, que están a veces como, pareciera como están alucinados los compañeros con lo que han descubierto en Alcohólicos Anónimos, están llenos de una nueva energía que no tenía uno antes. La manera tan práctica de abordar los problemas de alguien, la ausencia de toda intolerancia y formalidad, la auténtica democracia, porque aquí sí hay una auténtica democracia, aquí todos somos iguales, el anonimato es igualdad, el anonimato nos hace iguales a todos. Aquí puede estar sentado un funcionario de alto nivel junto a un bolero, junto a un tablajero, junto a un futbolista, junto a un chofer de taxi, y no hay ninguna diferencia entre esas almas. Todos somos alcohólicos. La sorprendente comprensión con que estas personas daban testimonio era irresistible. El alcohólico y su mujer salían de esta casa embargados por el pensamiento de lo que ellos podrían hacer de ahí en adelante para ayudar a un alcohólico
de su medio y su familia. O sea, no solamente llevaban la esperanza de que se recuperara el prospecto al que llevaban, sino que también tenían ya la idea de que se podía ayudar a otras personas, se podía ayudar a otros alcohólicos. El día de hoy, esta casa apenas se da abasto para recibir a todos los visitantes cada semana regularmente entre 70 y 80. Como se trata de una gran ciudad, creemos que nuestra agrupación algún día deberá tener ahí centenares de miembros, cosa que sucedió muy rápido a partir del artículo aquel de Jack Alexander, de un punto de vista sobre Alcohólicos Anónimos, que era periodista, de los libros de Ernest Kuhl, de películas, el libro de Ernest Kuhl, películas y otros textos que se fueron escribiendo y artículos sobre alcoholismo. Dice, cada día se trata de reparar antiguas penas, de ayudar a componer diferencias familiares, de hacer que el hijo pródigo sea comprendido por sus furiosos padres, de prestar dinero y de ayudar a encontrar trabajo en caso de necesidad. Eso forma parte de nuestra vida cotidiana. Al principio, náufragos de un mismo barco, después rehabilitados y unificados bajo un mismo Dios y deseosos de consagrar cuerpo y alma por el bien de otros. Nuestros miembros no encuentran mucho interés en las cosas que cuentan tanto para otras personas. En una de estas ciudades se encuentra un hospital afamado por su tratamiento de alcohólicos y drogadictos. Varios de nosotros sentimos por primera vez la presencia y la fuerza de Dios en el interior de los muros de este establecimiento. Se enchina la piel, ¿no? Cuando leo uno estas cosas. Le debemos mucho al médico responsable de la buena marcha de este hospital. Habla del Hospital Towns, están hablando de Nueva York. Pues aunque nuestra presencia pudo comprometer su situación, él nos dijo que creía en nuestro método. Como él comprende lo que nosotros hacemos, está en posición de seleccionar a los que están dispuestos a restablecerse sobre una base espiritual. Muchos de nosotros que fuimos pacientes de este hospital, regresamos ahí para ofrecerles ayuda. Ahí se ven nacer las mismas amistades espontáneas y se encuentran la misma disposición de ayudar entre nosotros. Por eso somos grupos de ayuda mutua, no grupos de autoayuda. Somos de ayuda mutua de unos con otros, tal como ocurre con nuestros amigos del oeste del país. Nuestros miembros viajan mucho de un lado a otro del país para aportar su ayuda y nosotros prevemos un fuerte aumento de membresía debido a estos intercambios. Tenemos la esperanza de que un día todos los alcohólicos que viajan encuentren grupos de alcohólicos anónimos en donde quiera que vayan. Y esto es algo que sucede ya en la actualidad. Al país que vayan, al lugar que vayan, casi todo el mundo o en todo el mundo hay algún grupo de alcohólicos anónimos, alguna representación de alcohólicos anónimos y está funcionando. Está funcionando, por eso también da gusto cuando se cumplen aniversarios, que por cierto el Grupo Catedral está cumpliendo 41 años y estamos de aniversario. Dice, así es como podemos dar una mano a estos grupos y de la misma manera escapar a las tentaciones de las que todo viajero puede platicarle. Creemos y tenemos la esperanza de que este libro contenga todo lo que usted necesita para que se sitúe sobre la vía de la recuperación. Se olvida de que acaba de descubrir una fuente de fuerza muy superior a usted mismo. Fíjense, cuando entramos a Alcohólicos Anónimos, entramos con muy poca esperanza
Y cuando vamos trabajando con el programa y compartiendo con nuestros compañeros, vamos encontrando una fuerza muy superior a la que nosotros, por nosotros mismos, pudiésemos tener. Hacer todo lo que hemos logrado con un apoyo tal no es más que una cuestión de buena voluntad, dice aquí. Paciencia y trabajo. Buena voluntad, paciencia y trabajo. Eso es lo que necesitamos para practicar el programa. Buena voluntad es la intención real de hacer bien las cosas. La paciencia necesaria para que una y otra vez lo estemos haciendo y el trabajo constante con nuestros principios. Tomemos el caso de un miembro de Alcohólicos Anónimos que vivía en una gran ciudad. Dice, nuestro amigo entró en contacto con un eminente psiquiatra que había tomado algunas iniciativas para la salud mental de la ciudadanía. Sucesivamente se celebraron acuerdos con el psiquiatra en jefe de un gran hospital público a fin de seleccionar a otros enfermos entre la corriente de miserables que circula por el establecimiento. Algunos de ellos quizás se hundan para nunca levantarse. Pero si nuestra experiencia puede servir de medida, más de la mitad de los que reciben nuestro mensaje se convertirán en miembros de Alcohólicos Anónimos. Cuando en esta ciudad pocos hombres se hayan reencontrado a sí mismos y hayan descubierto la dicha de ayudar a los demás a afrontar de nuevo la vida, el proceso continuará hasta que cada enfermo haya tenido la oportunidad de restablecerse, a condición de que sea capaz de hacerlo y lo desee. ¿Se acuerdan que el único requisito es la intención de dejar de beber, tener el deseo, el sincero deseo, decía antes, de dejar de beber? Dice, asegúrese de que sus relaciones con él sean buenas y grandes cosas se producirán para usted y para nuestro incalculable, para un número incalculable de personas. Para nosotros, esta es la gran verdad. Abandónate a Dios tal como lo concibes. Reconoce tus faltas ante Él y ante tus compañeros de viaje. Limpia de escombros tu pasado. Da libremente aquello que se te ha dado y únete a nosotros. Nosotros estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y sin duda te encontrarás con muchos de nosotros mientras marchas valerosamente sobre el camino del destino feliz. Que Dios te cuide y te bendiga. Fíjense qué hermoso es este final, ¿no? Y en ese final, además de todo lo que encierra en el sentido de el sacudimiento emocional que puede hacernos este final, también tiene los 12 pasos implícitos ahí. Fíjense, dice, abandónate a Dios como lo concibas. O sea, para abandonarme a Dios tengo que admitir mi derrota, que solo Él me puede devolver el sano juicio. Segundo paso. Primer paso, no puedo controlar mi vida ni el alcohol, no puedo beber, no puedo, soy impotente y no puedo controlar mi vida. Segundo, solo Dios me puede devolver el sano juicio. Y tercero, tengo que poner mi vida y mi voluntad en manos de Dios. Abandónate a Dios como tú lo concibas. Cuarto y quinto paso, reconoce tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Es el sexto y séptimo paso. Da libremente de aquello que has donado y únete a nosotros. El octavo y noveno paso. Nosotros estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu, décimo, onceavo y doceavo paso, y encontrarás a algunos de nosotros cuando viajes por el camino del destino feliz. Que Dios te guarde y te bendiga hasta llegar a la meta. Ahí están
los 12 pasos. Está en esta simple idea, está la profundidad completa de los 12 pasos. Y bueno, nada más para terminar, quisiera pedirle al maestro Castrejón que si nos puede dar algunas opiniones respecto a este final o a este capítulo que acabamos del que acabamos de hablar. Gracias, padrino Tomás. Lo único que podría decir de esta noche que me siento muy impresionado de lo que acabo de oír, de esta hermosa bendición y estos hermosos deseos. Y me parece que en este momento, cuando escribieron este último párrafo, tenían ya mucha claridad sobre la grandeza del programa y cómo lo plantean como un esperturo para los alcohólicos del mundo y para los que habrían de llegar. Y al final esta bendición se ha convertido realmente en una realidad para millones de personas, incluso que no solamente viven el infierno del alcoholismo, sino de otros problemas como quienes nos han acompañado en estas sesiones. Yo no puedo decir más que me siento maravillado de la gran riqueza que en estas sesiones estoy descubriendo sobre la maravilla de los 12 pasos y muchas gracias, padrino Tomás, por compartirnos esto. Bueno, compañeros, pues con esto estamos llegando al final de esta sesión. A ver, Hugo Barrera, ¿nos quieres comentar algo? Sí, padrino, doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Soy Hugo, alcohólico. Fíjate que me llama la atención que dices que en el 9º paso ya habremos liquidado el pasado, ¿no? Sí. Alguna vez escuchaba a un maestro de psicología transpersonal, Antonio Bley, y decía que el liquidar el pasado es liquidar todo el pasado, tanto lo que consideres malo como lo que consideres bueno. Te comento esto porque en el 4º paso generalmente tendemos a escribir más las cosas malas que las buenas. ¿Por qué creo que sí es importante también liquidar las cosas buenas? Por ejemplo, un ejemplo, a lo mejor tuviste una mujer o una novia que te hizo inmensamente feliz, ¿no? Y entonces, después, si no liquidas ese pasado de esa felicidad, seguirás buscando en el presente, en el futuro, algo bueno que en teoría tuviste en el pasado, ¿no? Entonces sí voy entendiendo que para mí liquidar el pasado es liquidar todo el pasado, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, porque también hay compañeros que en la tribuna comentan que es que también hubo borracheras buenas, ¿no? También esas hay que liquidarlas, ¿no? O sea, yo entiendo que todo eso se debe de liquidar, no solamente lo malo, sino también lo que tú crees que es bueno, ¿no? Esa es una. Y la otra, padrino, el viernes no me puedo conectar porque es aniversario de un compañero y estoy invitado a compartir, pero de antemano te quiero mandar un fuerte abrazo a ti, al doctor y a todos mis compañeros. Gracias por esta hermosa labor, gracias por lo que compartiste, me fue de mucha utilidad y espero haya más talleres y seguir creciendo juntos, padrino. Les agradezco mucho y espero, doctor, nos manden el link para poder estar viendo las clases. Gracias, Hugo. Pues sí, del 1º al 9º paso es para liquidar completa, como en un negocio. Ya hacemos la liquidación total y vamos a traer nuevas mercancías, no vamos a traer nuevas cosas a la vida porque no se puede quedar vacía. Todos los vacíos se llenan, entonces vamos a tener una nueva estructura de vida a partir de haber liquidado el pasado. Bueno, compañeros, pues les pido de favor que abran sus micrófonos, son tan amables para que demos por terminada la sesión con la oración de la serenidad que nos dice Dios, cédenos las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí podemos y sabiduría para hacer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Nos vemos, compañeros, cuídense, nos vemos el viernes. Gracias. Nuevo capítulo. Cuídense. Hasta luego. Bye, bye. Hasta el miércoles.
Ya.